Bien chicos, como pueden ver vamos a elaborar el llavero, entonces vamos a necesitar hilo crochet y una argollita que es por donde vamos a poner el llavero. Este llavero va a quedar en la mochila, ¿cierto? Vamos a poner el llavero en la mochila que ya hemos realizado anteriormente. Entonces vamos a empezar envolviendo, voy a envolver mi mano 100 veces, ¿cierto? 100. Vamos a entonces a tomar el hilo crochet, voy a poner esto por acá y voy a hacer 100 giros, voy a hacer el pompón, ¿cierto? Entonces voy a hacer 100 giros en mi mano, en los 4 dedos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 76, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100, ¿cierto? 100 giros he dado en mis 4 dedos, recuerden. Voy a cortar aquí. Entonces, vamos a cortar acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, voy a retirármelo de la mano con cuidado de no irlo a de pronto a desordenar. Estas hebras las pongo a un lado, así, con mucho cuidado. Y voy a emplear ahora 4 hebras. Voy a hacer el amarre con 4 hebras. Entonces, ¿qué hago? Hago esto, miren. Saco 4 hebras y voy a cortar un poquito de más, ok, ahí. Y voy a proceder a amarrar. Dejo esta hebra, estos 4 hilos ahí. Pongo encima lo que acabo de hacer. Y simplemente voy a hacer un amarre, unos amarres fuertes. Miren, ¿cierto? Miren cómo lo estoy haciendo. Entonces voy a dar 1, 2 giros. 2 giros, como pueden ver, y aprieto. Trato de que me quede este amarre en la mitad, ¿cierto? En la mitad, recuerden, miren ahí. Espero se esté viendo muy bien. Entonces es como hacer un moñito, pero no es un moño. Esto es la forma para hacer el pompón con la mano, miren. Entonces amarro ahí muy fuerte y entonces procedo a dar varios amarres para que esto es muy importante. Tengo que darle un amarre extra. Si quiero le puedo hacer hasta 3 amarres, miren. 1, 2 y doy el amarre, ¿cierto? Entonces esto debe quedar muy fuerte aquí para que no se me vaya a desatar el pompón. A la hora que yo lo esté cosiendo o lo esté, digámoslo de esta manera, cortando, esas hebras no se me vayan. Sí, voy a darle otro amarre por acá, miren. A la parte, me voy para atrás, miren, acá. Entonces hago 1 y 2, ¿cierto? Y aprieto, miren, aprieto fuerte ahí. Y voy a cortar esto, el exceso, o sea, estas hebras las voy a cortar. Y voy a hacer otros 2 más de esta manera para hacer 3 pompones. Necesito hacer 3 pompones o 3 amarres de estos.
porque el llavero es de 3 pompones. Entonces procedo a hacer los otros 2 y vengo con ustedes, ¿sí? Bien, entonces nuevamente voy a hacer 100 giros en mis 4 dedos, miren, de esta manera, para hacer el siguiente pompón. Recuerden que son 3 pompones los que tengo que hacer en total. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100, ¿cierto? Una vez tenga las 100 vueltas, ustedes pueden utilizar, obviamente, acá me quedó un poquito flojo, ¿cierto? Bien, entonces, ustedes saben que deben dar 100 giros y vengo con ustedes para que ustedes puedan ver. Bien, chicos, recuerden entonces que vamos a hacer 100 giros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En mis 4 dedos, miren. Veintidós, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. Ahí están los 100 giros, entonces voy a cortar acá. Corto, mire cómo me debe quedar, miren, en mis 4 dedos, aunque no pasa nada porque queda, mire, la formita no se pierde, así este dedo se recoja un poco, pero yo simplemente voy retirando lentamente de acá, de mis 4 dedos. Esta técnica es muy útil por si ustedes no tienen ninguna pomponera o no tienen cartón a la mano. Entonces, ¿qué hacen? Miren, la reservan, lo reservan a un lado y vamos a hacer ahora con 4 hebras. 4 hebras, saco 4 hebras. Acá están las 4 hebras. Y voy a proceder ahora a, miren, 4 hebras, las dejo a un lado acá. Y encima le voy a poner lo que acabo de hacer, esto, que es la parte del pompón. Busco que me quede lo más parejo posible en cuanto a al centro. Debo buscar el centro y hago 1, 2 vueltas y voy ajustando, miren. Espero se esté viendo muy bien lo que estoy haciendo, miren. Esto debe quedar muy apretado, demasiado apretado diría yo. Eso sí, con mucho cuidado de no irme de pronto a romper el hilo, aunque esto no se rompe cuando uno le hace mucha fuerza, pero son 4 hebras las que debemos usar para amarrar. Miren, nuevamente hago otro giro acá y aprieto. Esto es como para asegurar, muy importante que esto quede muy apretado, pero demasiado diría yo. Esto es la parte más importante del pompón, que esto quede, este moñito quede bastante apretado. Nuevamente me vengo para acá
y hago otro nudo acá. Checo que esto me quede bastante apretadito, porque de esto depende la calidad del pompón, que no se me vaya a desarmar. Tiene que quedar muy apretado, pero demasiado. Ok, ahí está, listo. Entonces hago otro más y vengo con ustedes. Tengo que hacer 3. Bien, chicos, entonces aquí ya tengo los tres moñitos elaborados. Esto es lo que vamos a hacer para los pompones. Espero se vea muy bien lo que vamos a hacer. Entonces ahora le voy a dar la forma de pompón, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a proceder a cortar acá. Miren, voy a cortar por acá. No se preocupen que ya la forma redondeada se la vamos a ir dando a medida que, ¿cierto? Miren, así. Luego corto la otra parte. Esto. Y entonces voy a ir procediendo a hacer esto. Voy a proceder a elaborar esto. Corto, corto, ¿cierto? Y le voy dando la forma, ahora sí. Le hago así, de esta manera. Entonces voy a proceder ahora a moldear este pompón, miren. Entonces, ¿qué hago? Voy cortando el exceso. Le voy dando una forma redondeadita. Pero esto hay que hacerle con mucho cuidado porque de esto dependerá más bien la calidad del pompón. Por ahora no se ve el pompón redondito, pero esto se va logrando a medida que vamos cortando. Tenemos que cortar bastante hilo. Bueno, aquí se me quedaron unas sin cortar, entonces yo las corto. Y simplemente voy dándole la formita redondeada. Cierto, miren, así va quedando, aunque creo que me faltó mucho. De todas formas voy a seguirle dando para que me quede mucho más redondo y pulido, ¿cierto? Sí o sí, estos pompones consumen mucho hilo, consumen demasiado hilo. Entonces, bueno, ahí les dejo la inquietud por si los quieren elaborar. De todas formas, esto consume bastante hilo. La verdad es que sí. Yo le voy dando la forma redondeadita, ¿sí? Pero hay que tener mucho cuidado porque pues podemos, o sea, tienen que quedar redonditos en lo posible. Me gusta que queden muy redonditos, bastante redonditos, me gusta. Pero como les digo, esto consume demasiado hilo, demasiado es demasiado. De todas formas es muy bonito elaborarlos porque para proyectos diferentes vamos a hacer el llavero. Bueno, estoy haciendo los pompones como primer paso. Luego hago el cordón, el cordoncito, que es como lo que vamos a emplear en el llavero. Muy importante que esto quede bien, miren, ahí se va ahí dando la forma redondeadita. Bien, entonces voy a usar esta tablita mejor para no tirar esa basurita como a la mesa. Entonces es más fácil, miren, entonces le voy dando la forma redondeadita, lo voy redondeando, me tomo mi tiempo, muy importante esto, tomarse el tiempo de hacer el pomponcito que quede en lo posible más redondito. Hay unas partes que quedan muy largas, entonces yo las voy puliendo. Hay unas partes que quedan bastante altas.
Entonces yo le voy dando la formita redondeada de a poquito, miren. Aplasto el pomponcito de esta manera. Y entonces lo aplasto y le voy cortando el exceso. Ustedes dirán, le estoy cortando mucho, pero no hay que hacerlo para que quede bien redondito, porque si ustedes no hacen esto, este proceso, entonces el pompón les va a quedar muy disparejo. Entonces yo le corto bastante para que quede bien redondeadito. Ustedes lo deben hacer también para que les quede un proyecto bien elaborado. Entonces cada vez yo me doy dando cuenta que él, miren, va quedando más redondito a medida que yo le voy haciendo esto. ¿Cierto? Entonces voy a hacer lo mismo con los otros para que ustedes vean cómo se hace. Esto me gusta mucho porque es de mucha paciencia y pues yo tengo muchísima paciencia, de hecho. Me caracterizo por eso, entonces bueno, ahí está. Entonces voy dando la formita y voy haciendo esto. Bueno, entonces ya tengo el primer pomponcito, voy a hacer los otros, pero voy a tomar esto porque necesito poner esta basurita acá. Y nuevamente voy a proceder a elaborar. Bueno, ya tengo un pomponcito. De todas formas, ahorita lo sigo puliendo un poquito más, pero miren, ya quedó totalmente redondito. Y voy a hacer lo mismo con los otros, miren. Los moñitos, acá los tengo. Entonces, con calma voy cortando. En lo posible, bien centradito esto. En lo posible, ¿no? No tiene que ser perfecto. De a poquitico voy cortando, miren. Voy cortando. La tijera debe estar muy filosa, eso sí es muy importante, porque les ayuda a cortar con facilidad o sea, les ayuda con este proceso del corte del pompón, ¿cierto? Entonces ustedes, con ayuda de una tijera filosa, miren, ahí ya vamos abriendo el pomponcito, que todas las hebras estén cortaditas, giro y corto esta parte de igual manera. De la misma manera voy a cortar esta parte. De a poquitico voy cortando. Me tomo mi tiempo de hacer este proceso del corte, miren. ¿Cierto? Reviso que no tenga una hebra por ahí. Miren, entonces ahora sí voy a proceder. Dejo el pomponcito aplastado para que tome esta formita, miren. Aquí ya tengo uno, lo voy a dejar por acá. ¿Cierto? Entonces voy a proceder, lo aplasto un poco y voy a cortar esto. Voy a darle la forma redondeadita. Voy dándole la forma redondeadita al pompón. Si ven cómo lo estoy haciendo, le estoy dando como una forma redondeadita a las esquinas para que él vaya tomando su forma. Entonces hago esto, miren, voy a botar esta basurita. Bueno, entonces nuevamente, miren, tomo mi pompón, hago esto y con ayuda de la tijera lo voy aplastando de esta manera. Lo aplasto un poquito, no muy fuerte, no, así, suave, y vamos cortando este exceso de hilo. Miren.
Y ahí va tomando la formita de a poco del pompón redondito. Bueno, entonces recuerden, van cortando muy bien esto, redondeadito. Es que no lo hago directamente en la caja porque en la caja no se puede apreciar lo que hago, entonces lo hago así, ¿cierto? Entonces lo hago, por eso lo hago encima de esta tabla para que ustedes puedan ver el proceso de elaboración del pompón con esta técnica de la mano, que es mucho más rápida. Aunque hay personas que lo hacen con cartón, otros tienen la pomponera, que pues a la larga son herramientas que también les van a servir muchísimo, pero como yo no cuento con esas herramientas en este momento, pues lo hago de esta manera, de forma artesanal, práctica, rápida y entretenida. Esto es entretenido hacer esto, entonces hay que ir puliendo el pompón, recuerden. No podemos dejarlo así porque queda muy feo, ¿cierto? Queda unas partes más altas que otras, entonces acá hay que tener mucho cuidado de ir redondeándolo con mucha paciencia, ¿sí? Eso es muy importante, ir redondeando el pompón. Bueno, entonces nuevamente hago esto y tengo que irle dando la forma del tamaño del otro pompón que ya tengo hecho, entonces todavía me faltan, como pueden ver, un poquito más. Recuerden, aplastan el pompón de esta manera y le van dando la formita con ayuda de la tijera. Es muy importante este paso. Si ven cómo lo voy haciendo, miren, voy dándole la forma. Le voy dando la forma redondeadita. Y entonces ok, miren, tengo que mirar que estas puntas no se me salgan, no se me vean mucho. Voy dándole la forma de esta manera. Y bueno, creo que por lo que veo ya tengo listo este pompón. Bueno, voy cortando acá un poquito las partes más altas para que me vaya quedando más parejito. Y lo comparo con el que ya tengo y miren, están casi de la misma medida. No, mejor dicho, están de la misma medida. Ustedes pueden seguir puliéndolo mucho más para que les quede totalmente redondito. Entonces lo pueden hacer. Pero pues para mí quedan bien así, de esta manera. Yo los veo bien así, ¿cierto? Entonces, bueno, tengo dos y me falta un último pompón. Quiero que me queden así con esta formita. Voy a, voy a seguir con el otro. Esto lo estoy haciendo paso a paso, sin adelantarme, tomándome mi tiempo. Esto lo estoy haciendo paso a paso, tomándome mi tiempo y voy a hacer el último pompón. Entonces recuerden, aplasto un poquito acá y voy a proceder a cortar con calma. Día a poquitos, miren, día a poquitos. Día a poquitos. Día a poquitos voy haciendo este proceso del corte del pompón. Entonces ya tengo este lado, ahora me voy al otro lado.
y corto el otro lado de esta manera. De esta manera voy dándole la forma al pompón. Me aseguro de que todas las hebras estén cortaditas. Y bueno, ahora sí aplasto la formita, la aplasto. Y voy a proceder ahora a cortar esto. Acá me quedó uno sin cortar, unas hebritas. Bueno, se me salió esta, no pasa nada. De todas formas sé que tiene que quedar bastante apretado. Voy a proceder ahora a cortar esto. Miren, voy a hacer esto, redondeándolo. Voy a redondear primero un lado y después redondeo el otro. Y ahora me paso al otro lado, miren. Me paso al otro lado, voy redondeando. Corto los excesos. Estoy cortando el exceso de hilo. Recuerden que son las esquinas sobre todo, que es por donde digámoslo de esta manera, sobresale más el hilo crochet. Este pelo es muy... Hay que tener mucho cuidado con esta pelusa porque esto uno lo absorbe y le puede generar a uno algo de complicación en la respiración. Entonces, en lo posible, traten de usar ustedes un tapabocas para hacer esto. ¿Cierto? Para las personas que son alérgicas a la pelusa. Estoy dando la forma redondeadita, miren. Redondeadita. Por eso es muy importante aplastar el pomponcito de esta manera para ir redondeándolo y que vaya tomando la consistencia que necesitamos. Y voy haciendo esto, miren. Con la ayuda de mis dos manos voy dándole la forma, lo voy redondeando. Miren, entonces se da cuenta uno que todavía le falta mucho, miren. Esto está muy largo, entonces yo lo corto. Y así va tomando la forma redondeadita, cada vez más me voy acercando al resultado, pero esta es la primera parte. Tengo que hacer el llaverito, el cordoncito como tal, que es de donde va a colgar el llavero. Entonces miren, ahí va quedando el pompón. Entonces voy a seguir puliéndolo, porque hay partes que no sé por qué me quedan, bueno, siento que me quedan muy grandes. Entonces yo voy a continuar puliéndolo cada vez más para que quede más redondito. Entonces miren, ahí ya ahora sí siento que quedó más redondito.
¿cierto? Miren, quedan los pompones de esta manera. Entonces el llavero va a ser con 3 pompones de esta manera. Bien, como pueden ver, tengo los 3 pompones realizados. Entonces ahora voy a proceder a hacer bueno, voy a coser primero que todo, voy a coser el llaverito acá. Voy a poner el llaverito acá, eso es una argollita metálica, la voy a coser en este momento. Entonces, ¿qué hago? Miren, tomo mi aguja. Voy a tomar mi aguja para coser, una aguja capotera que tengo acá. Bueno, no sé qué tipo de aguja es. Les voy a mostrar esta aguja, miren, para coser. Voy a tomar 2 hebritas. Tomo mi aguja e hilo y voy a proceder a coser ese llaverito ahí. Recuerde que yo coso con 2 hebras también, para que tenga una mejor resistencia este llaverito acá. Lo voy a poner acá. ¿Cierto? Entonces, mire, paso las 2 hebras, ahí las estoy pasando con dificultad, pero las pasé. Voy a hacer un nudito al final, un nudito para ponerlo. 1, 2, 3. Tomo mi llavero. Mire, voy a tomar mi llavero en este momento y lo voy a centrar acá, en esta esquina. Entonces voy a coserlo en este preciso momento, porque de ahí quiero que me quede el llavero. Entonces paso, miren, ahí. Bueno, de hecho es más arribita, ok, ahí miren. De adentro hacia afuera, miren, de adentro hacia afuera. Y nuevamente lo voy a pasar hacia allá, bueno, pero por encima, como envolviendo esta parte de arriba, miren. Entonces él va a ir envolviendo esto. De hecho puedo ponerlo así, entonces paso por arriba. Pero muy importante, acá miren. Ahí. ¿Sí ven? Entonces así voy envolviéndolo. Nuevamente me vengo por acá, me paso hacia adelante. Y entonces voy envolviendo, miren, voy envolviendo. Voy envolviendo acá, de adentro hacia afuera. Y de afuera hacia adentro, ¿cierto? Viceversa, porque esto va a ir envolviendo esto hacia adentro. Miren, entonces, miren, salí acá. Tengo que ingresar nuevamente, pero envolviendo la parte metálica para que me quede bien cosidito ahí, ¿cierto? Entonces yo voy a ir, miren. Bueno, voy a acercar un poquito más la cámara para que haya mejor entendimiento de lo que estoy elaborando en este momento. Voy a acercarla. Ok, ahí. Miren, entonces estoy adentro del tejido, miren, adentro. Entonces voy a salir y voy a ir envolviendo esos hilos, ¿cierto? Miren, así. Salgo y miren, por encima, como envolviendo esa argolla, miren, envolviéndola, ¿sí ven? Ingreso.
ingreso, y nuevamente salgo, miren, salgo, en lo posible bien parejito, que no me quede, o sea, no hacerlo de puntaditas cortas, no muy largas, porque pues obviamente va a quedar muy feo la costura. Ahí, miren, ahí, y entro, miren. Entro, recuerden que es ir envolviendo la parte metálica, miren, como pueden ver ustedes ahí en pantalla. Entonces simplemente voy envolviendo eso ahí, ¿cierto? No necesito hacer muchas puntadas, creo que con una última puntadita, miren, queda bastante resistente, como pueden darse cuenta. Nuevamente salgo por debajo, salgo y paso por arriba, miren, por arriba. Y hasta ahí ya es suficiente, miren. Entonces de ahí va a colgar el llaverito que vamos a proceder a hacer en este momento. Entonces voy a esconder, voy a hacer un remate acá rápidamente, un remate. ¿Y cuál es el remate? Miren, así, doy dos vuelticas, 1, 2. Entonces ahora voy a proceder a esconder esta hebra dentro de ese tejido, dentro de la vuelta ahí. Llevo, miren, llevo todo escondo esta hebra muy bien por ahí. Voy escondiendo supremamente bien eso para que no se me vaya a ver ahí. Yo después quemo esto y lo remato, ¿cierto? Voy a esconder muy bien esto por dentro del tejido. Entonces vamos ahora a proceder a elaborar. Yo llevo bastante esta hebra, no necesito llevarla toda, o por supuesto que no, pero esconderla, ¿cierto? Esconder un gran tramo. Miren, como ustedes están viendo ahí, llevo esa hebra lo más que pueda, no necesito llevarla toda, porque eso queda bien aseguradito, quedó bien aseguradito ahí, miren. Perdón, ok, ahí miren, quedó bien asegurado el llavero. De ahí vamos a colgar el llaverito, ¿cierto? ¿Cierto? Hago esto, miren. Y bueno, voy a cortar ahora, ahí, voy a cortar. Corto y ya tengo la parte metálica puesta ahí. Voy a... Miren, puse la parte, bueno, ahí los voy a mostrar. Puse la parte metálica, ahora sí voy a alejar un poco más porque tengo la cámara. Ok, ahí miren. Puse la parte metálica, llevé la hebra lo más que pude. Voy a quemar un poquito acá. Y eso queda ahí, miren. Ya está ahí, lista. Y ahora vamos a proceder a trenzar el cordón. Yo lo voy a hacer con gris, quiero hacer el cordón gris y los pompones pues ya están hechos en color mostaza, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Miren, voy a sacar 36 hebras. Vamos a cortar hebras de... Todas las hebras deben medir... No, vamos a hacer esto, miren, vamos a cortar las 36 hebras, voy a hacer 18 entonces.
Vamos a medir. Voy a proceder ahora a cortar las hebras de de 28 centímetros, no, de 30 centímetros. Entonces le voy a dar una vueltica, 30 centímetros, le voy a dar una vueltica acá. Voy a sacar entonces 30 y 18, entonces llevo 4, a ver, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18, ¿cierto? 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 y 36, ¿cierto? Perfecto, tengo las 36 hebras, voy a cortar acá y voy a cortar acá porque vamos a, miren, vamos a tomar entonces nuestra mochila y vamos a pasar de una vez por acá las hebras, las 36 hebras. Bueno, entonces tomo las 36 hebras, ¿cierto? Tomo las 36 hebras, voy a acomodar un poquito porque unas se me soltaron. Unas hebras se me soltaron acá, miren. Entonces, ahora sí, las voy a pasar rápidamente por el llavero, miren, las voy a pasar por acá. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo lo pasé? Miren, lo pasé ahí, 36 hebras en total. O sea, 18 y 18, ¿cierto? Acá hay 36 en total. Ahora voy a dividir las 36 hebras en 9. O sea, 9 por 4, 36. Vamos a hacer 4 cabos de 9. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces acá tengo 5 y 4, 9. Miren, tengo 9 acá, 9 acá. Miren, entonces en 9, cada cabo es de 9. Voy a proceder a trenzar de la siguiente manera. 2, 2, aprieto para que me quede bien organizadito ahí, miren. Entonces estoy trenzando, estoy haciendo el cordón normal, en el canal ya tengo el tutorial de cómo trenzarlo, entonces simplemente voy a trenzarlo, miren. Estoy trenzándolo, 2 con 2, 2,
el cordoncito, miren, este va a ser el llavero, ¿cierto? Miren, así va a quedar. Entonces ahora voy a proceder, sigo trenzando más o menos una medida que yo vea que me queda bien. Ya les digo qué medida más o menos pueden hacerlo ustedes este cordoncito ahí. No es muy largo tampoco, miren. ¿Sí ven? Entonces estoy trenzando en este momento. 2, cruzo estos dos por debajo, cruzo este y este por debajo, cruzo estos dos por debajo, ¿cierto? Y así voy a ir elaborándolo hasta yo ver esto ya es decisión o más bien cuestión personal, largo. Listo, ¿cierto? Vamos a ver, creo que así está bien. Miren, así está bien de unos... Ustedes trenzan unos 7 o 8 centímetros. Acá tengo 7, entonces para mí está bien así. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir esto en 3 partes. ¿Por qué? Voy a hacer 3 gajos. Entonces, tengo 9, 9, 9 y 9. O sea, 36 en total. En cada gajo tengo 9. Entonces voy a pasar de cualquier lado. Voy a pasar, por ejemplo, de acá. Puede ser de acá. 3 para acá. Entonces ya me queda un gajo de 12, ¿cierto? Pasé 3 hebras acá. Voy a pasar nuevamente, puede ser de aquí. 9, 10, 11, 12. A ver. 12, ¿sí? Ya tengo 12 acá, miren. A mi izquierda tengo 12. Ahora voy a pasar 3. Acá tengo 5. Entonces 5. Tengo acá abajo, miren, tengo acá abajo 5. Puedo pasar de cualquier lado. 7. Sé que de acá puedo pasar 4, 5, 6 y 7. Nuevo. Entonces ahí ya tengo 12 y 12. O sea, 12, 12 y 12, 36. Y voy a hacer primero un lado. Voy a trenzar un lado. Entonces me voy a ayudar de esta pincita para que no se me vayan a zafar estos grupos de acá, ¿cierto? Esto es como para asegurar un poquito. Voy a trenzar, voy a hacer voy a dividir ahora 3, 6 en 3, o sea, voy a hacer 3, 6, 9 y 12. Acá porque me quedó 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un momentico, que es que acá nuevamente voy a hacer esto. Y es que hubo un lado que me quedé más hebras. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí ven? Me sobró una hebra, entonces esta la voy a distribuir. Recuerden, voy a hacer 3 gajos. Voy a tejer esta misma trencita, una acá, otra acá a mi derecha y otra abajo, pero tengo que poner, si son 36 hebras, entonces voy a poner de a 12, 12, 12 y 12, ¿sí? Muy importante que tengan muy claro eso. 4, 5, 6, 7, a ver, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, me falta una, la voy a pasar para acá. 12. Si yo quiero, les hago un nudito acá breve para que no se me vayan a juntar las hebras. Miren, un nudito acá, suavecito, otro nudito acá. ¿Sí? Suaves, miren, son nudos suaves. Y acá ya tengo los 12. Voy a proceder a trenzar, voy a colocar esto para que me dé un poquito de peso y me estire un poquito, ok. Voy a separar ahora esta sección en 4 gajos de 3 hebras, ¿cierto? Para hacer el cordón. 1, 2, voy a colocar nuevamente para acá arriba y voy a ampliar un poquito. Ok, y voy a bajar un poquito esto para que ustedes puedan ver lo que estoy haciendo. Entonces acá voy a separar 4 grupos de 3 hilos. 3, 3,
3 y 3. Entonces voy a proceder a hacer el cordón, miren. Voy a proceder a trenzar. Uno. Entonces voy a proceder a trenzar, miren. Hacer un cordoncito acá. Cierto, miren, aquí ya tengo uno. Ya tengo, miren, como les dije, tengo que hacer un cordón acá, otro acá, son 3 cordones, miren, con las mismas 36 hebras, pero día 12, 12, 12 y 12. Entonces hago un nudito acá. Miren que yo previamente separé los otros 12, miren, ¿sí ven? Entonces voy a hacer otro cordoncito acá y otro acá. Este es el llavero y en cada puntica les voy a poner algo. Y ustedes ya van a mirar que les voy a poner 3, 6, 3, 6, 9 y 12. Entonces procedo a elaborar el siguiente cordón, la parte de abajo. Este debe quedar un poquito más largo porque es donde va a colgar otro pompón. Miren, entonces ustedes simplemente se van dando cuenta que son 3 cordones unidos. Y este va a ser el llaverito, ¿cierto? No debe quedar tampoco muy largo, pero tampoco muy corto, ¿cierto? Entonces yo procedo a elaborarlo de esta manera. Cierto, miren, entonces este de la mitad debe quedar un poquito más largo. Puede ser ahí. Vamos a trenzar otro poquito, no mucho. 1, 2, ahí. Hago un nudo suave que pueda uno desatar después, ahí. Y procedo a trenzar, miren, son 3 cordoncitos, son 3, miren, ¿cierto? Miren, el llavero con 36 hebras hice este tejido. O sea, 9, 9, 9 y 9, 9 por 4, 36. Hice el cordón gruesito y aquí separé día 12, 12, 12 y 12. Los 3 suman en total 36. Y en cada lado hice día 3, 3, 6, 9, 12 para hacer el cordoncito redondo. Ahora este también me tiene que quedar parejo al que está acá. Entonces yo voy, como yo no conté las trenzadas, voy a hacerlo por medida, ¿cierto? Que me deben medir lo mismo para que me quede parejito. Entonces yo espero que ahí se esté viendo muy bien lo que estoy elaborando. Entonces día 3, 3, 6, 9 y 12. Listo, ahora voy a proceder. Esto me ayuda de algo para que me dé peso. Le voy a poner una tablita acá. Porque esto quiero que me quede que me dé un poquito de... Ay, aquí se me fue una. Ok, la paso para acá. Entonces, miren, como les decía, 3, 6, 9, 12, ¿cierto? Cada gajo son de a 3 hebras, o sea, 12 en total. Voy a seguir trenzando acá, miren. Aprieto un poquito al principio para que me quede parejito. Y yo voy trenzando y voy mirándolo con el que ya hice al otro lado, ¿cierto? Al del lado izquierdo, para que me quede de la misma medida. No me puede quedar muy pequeñito, muy corto, debe quedar exactamente igual
o lo más parecido al otro lado, porque de ahí van a colgar mis bellos pompones y va a quedar un llavero nunca antes visto, muy bonito, muy bonito. Voy a mirar cómo me va quedando, voy midiendo con el otro. Entonces suelto acá y reviso, todavía me falta un poquito para darle la medida. Para darle la medida que necesito. Ok, yo creo que ahí, creería yo que ahí, miren. Sí, efectivamente. Lo comparo con los otros, con el que está acá a mi izquierda. No, bueno, démosle otra tejidita. Vamos a tejer otro poquito para tener la certeza de que sí está a la medida. ¿Cierto? Ahí. Entonces, ¿qué hago yo? Miren. Voy a anudar un poquito acá. Y ahora viene la parte más, digámoslo así, más compleja, que es poner los pompones acá en cada. Entonces voy a tomar mis pompones, los que ya he hecho previamente, y voy a proceder ahora a pasarlos. No sé si, bueno, voy a mirar a ver cómo lo voy a implementar. Miren, así me quedó el llavero, ¿cierto? Y entonces ahora voy a poner más bien los voy a coser, voy a unirlos, entonces voy a hacer un pequeño nudo acá. Voy a ir soltando, pero tengo que voy a hacer un nudo aquí fuerte, 1 y 2. Miren, 2 nudos, corto esto no se va a ver. Y entonces ahora voy a proceder entonces es muy importante, vamos a ir quemando esto. Bueno, primero vamos a hacer esto, ¿cierto? Vamos a ir soltando. Voy a ir soltando esto. Le hago el nudito acá que me toca hacerle, miren, uno, aprieto, otro y aprieto. Y corto y vamos a hacer esto con todos los demás. Me falta el último. No se preocupen que esto no se va a ver en los pompones, nada de esto se ve. Entonces, lo mismo voy a hacer con este. Voy a checar que sí me quede del mismo largor que el otro. Ok, sí. Al parecer sí, mire. Cierto, me tiene que quedar del mismo largo que el de acá. 1 y 2. Y voy a proceder a cortar. Con ayuda de mi candela voy a pulir esto. Lo que más no hay que tener mucho cuidado de no quemar el cordón, es muy importante eso. Bueno, no pasa nada porque esto igual va adentro, no se va a ver, esto no se va a ver ahí. Entonces vamos a proceder ahora con ayuda de un hilo preferible del color de esto. Entonces vamos a coserlos ahí, miren, de esta manera. Los voy a ir cosiendo. Tomo mi aguja, tomo mi hilo y voy a sacar una hebra.
Recuerden hacerle un nudito acá. Uno, dos, tres. Un nudito normal, miren, los nuditos que siempre le hacemos. Enhebro la aguja. Bueno, necesito, ok, ahí. Tomo mi pompón, el que vaya a coser, ¿cierto? Lo pongo en la parte central, busco la parte centradita. Bueno, acá no es. Puede ser acá, miren, lo pongo de esta manera, que ya tengo. Primero voy a pasar, ¿cierto? Voy a pasar la aguja por ahí. Y de ahí voy a pegar el nudo, ahí queda el nudo. Tomo mi pompón y voy a atravesar en lo posible que yo sienta la mitad. Bueno, voy a mirar acá. Miren, del amarre, ¿sí ven? Aquí está el amarre, miren. Busco el amarre y por ahí voy a dar las puntaditas. Esto me facilita mucho porque, digámoslo de esta manera, no tengo que, ¿cómo se dice? No tengo que, ok, ahí miren, atravieso, llevo mi pompón hasta arriba. Miren, entonces ahí me va a ir quedando aseguradito, ¿sí ven? Entonces yo simplemente continúo tejiendo, cosiendo, es que tejiendo, cosiendo más bien. Me paso por el cordón, tomo una hebrita del cordón, miren. Esto me tiene que quedar full resistente, que no se me vaya a zafar con nada. Con nada es con nada, miren, ahí. Nuevamente me paso al amarre, tengo que buscar el amarre. Miren, acá yo lo tengo a la vista, el amarre. Entonces ahí lo pongo, nuevamente paso por ahí. Y salgo, miren, salgo acá. Y no necesito tampoco muchas vueltas, él queda full resistente, miren, se dan cuenta que queda bastante resistente. Voy a rematar aquí en este momento. Entonces ahí ya tendría uno de los 3 pompones que voy a poner en mi llavero. Y lo mismo voy a hacer con los otros para que ustedes puedan ver el resultado de este bello llavero que he decidido hacerles, mostrarles a ustedes en este momento. Cierto, miren, ahí está listo. Voy a dar un remate, y termino. Doy el remate, 1, 2. Estas terminaciones deben quedar muy bien, no se pueden notar. Entonces, cuando yo lo acomodo lo voy a quemar un poquito esas hebras que sobresalen. Y simplemente voy a llevar esta hebrita por acá, en lo posible dentro del mismo cordón, para esconder un poquito esa hebra y no correr el riesgo de que se me va a soltar ni nada. Entonces los 3 pompones van a quedar así,
uno en cada bracito, y me queda el llavero. Bien, entonces estoy cosiendo, ustedes saben que estoy cosiendo los pompones aquí. Entonces yo voy a cortar ahora acá y voy a quemar un poquito teniendo mucho cuidado. Esta candela me está fallando un poco, pero hay que tener mucho cuidado de no ir a quemar lo que no debo quemar. Bien, tuve que ir por una candela, por esta, porque voy quemando esto con mucho cuidado. Ya, lo dejo así, lo acomodo. Entonces así me queda el primer pomponcito ubicado dentro del... Lo acomodo, le hago así para que quede, ustedes puedan ver cómo queda. Y ahora voy a quemar los otros. ¿Qué pasó? Ok, bueno, ahora tomo mi siguiente pompón, ¿cierto? Mi siguiente cordoncito y voy a proceder, miren. Recuerden que debemos hacerle, enhebrar la aguja. Voy a dejar esto por aquí para tener mejor visión de lo que estoy haciendo. Voy a tomar mi siguiente pompón, la aguja con el hilo enhebrada, y debemos hacerle un nudo al final. Esto es muy importante porque de ahí vamos a ponerlo, va a quedar asegurado al cordón. 1, 2 y 3. ¿Cierto? Miren el nudito, es muy importante este nudito al final. Procedemos a tomar mi siguiente pompón, mi otro cordoncito, busco, recuerden que para mí es muy importante la parte de la unión. Ok, acá miren, muy importante, acá yo la pude lograr, pude lograr ubicarla. Miren mi parte de la unión, del amarre, esto es muy importante ubicarlo. Entonces simplemente tomo mi cordón, mi parte del cordón, atravieso lo más centrado posible. Miren así. Tengo que buscar eso, una facilidad, miren, paso. Y entonces el nudo lo que hace es atracar ahí, no se va a salir. Miren, les voy a mostrar qué hace el nudo. El nudo se atraca ahí, ¿cierto? Miren, ahí, uff, eso no tiene ningún zafe, eso ya ahí no se zafa para nada. Tomo mi borla, mi pompón, perdón, y tomo la parte del amarre. Bueno, aquí vamos a buscar la parte del amarre más acá, más bien, porque siento que ahí, ok, miren acá, la parte central del pompón, de ahí voy a pasar. Miren, atravieso con mi ayuda de mi aguja, en lo posible todas esas hebritas para que me quede bien asegurado el pompón, miren, ¿cierto? Miren, atravieso, ok, miren, voy haciendo esto, llevo mi pompón hasta ahí, miren. Entonces ahí me va a quedar la otra parte, la otra pieza unida, ya llevaría dos, pero tengo que asegurarlo súper bien. Entonces salgo ahí, miren, salgo ahí, nuevamente tengo que irme al cordón para asegurarlo. De acá, miren, de acá del cordón, lo paso la aguja, atravieso, llevo la hebra, atravieso la hebra y me aseguro. Hay que fruncir muy bien para que quede bien apretadito y no corramos el riesgo de que se me va a zafar, ahí, aunque ahí ya no se me zafa para nada. Miren, entonces así me va quedando el llavero. Y finalizo, hago un remate por acá. Bueno, aquí se me zafó esto, pero no pasa nada. Acomodo bien esto.
¿cierto? Miren, ahí hago un remate sencillo. Miren, ahí hago el remate, hago 1 y 2. Paso por ahí la aguja y corto. Voy a cortar porque ya me quedó full apretadito, ya de ahí no se me va a zafar el cordón. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente corto y procedo a quemar esto. Esto es la costura, pero yo la quemo para que no se me vea, se me vean esas hebras ahí tan horrible. Acorto un poquito acá. Y esto es como por el tema de que me quede pulido. Quemo esta hebrita que está por acá. Con mucho cuidado, no ir a quemar lo que no debo quemar. Y ahora que está haciendo viento, mucho más. De todas formas, este tutorial lo tenía que hacer. Ahí quemé un pelo, vea, ¿sí ven? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo acomodo, lo redondeo. Lo redondeo y ahí está, miren. Ahí está el siguiente pompón. ¿Cierto? Miren, tengo ya 2 pompones. El llaverito. Un pelo que se sobresale, lo acomodo. Y ok, ahí ya tengo 2. Con el siguiente, hago lo mismo con el siguiente. Con el siguiente quemo esto. Primer paso, quemar acá. Muy importante quemar esto en lo posible, lo más de no ir a quemar el cordón, es muy importante eso, no quemar el cordón. Ustedes queman el cordón y se les desata el cordón. Entonces ok, esto no se va a ver, esto queda adentro o se disimula muy bien, más bien miren, se disimula. De todas formas yo cuadro así los pelos, miren así. Queda bastante bien este llaverito. Me falta todavía un pompón para coser. Recuerden, primer paso, quemamos acá, luego vamos a hacerle un nudito acá a un nudito, ya sean tres veces, 1, 2 y 3. ¡Mami! Bueno, entonces acá tomo mi siguiente pompón. Voy a buscar, miren, tomo mi pompón, ya le hice el nudo, enhebré la aguja, hice un nudo, miren, este nudo es muy importante porque por ahí va a quedar atracado del cordón. Voy a quemar un poquito más esto, con mucho cuidado, eso sí les digo, con mucho cuidado porque si yo quemo de más, se me va a desatar el cordón y eso es lo que yo no quiero, que se me desate. Busco la parte central de este cordón, de este pompón, perfecto, ahí miren. Entonces yo simplemente tomo miren, aquí está la parte de la unión, es muy importante hallarla. Atravieso el cordón como primer paso. Esta parte está muy durita porque, pues como es la parte del nudo, entonces suele ser muy durita. Miren, entonces ahí atraca, perfecto, atraca. Yo de una vez, para evitarme hacer esto, al final quemo esto. Y ahí se disimula, ¿cierto? Se disimula bastante dentro del pompón. Ahí tomo mi pompón, busco la parte central, muy importante, y busco engancharlo ahí, atravieso con la aguja, miren, atravieso, ¿sí ven? Con mi aguja e hilo, paso por ahí y llevo hasta arriba el pompón, miren, de esta manera, procurando de no agarrar los pelitos del pompón, ajusto ahí muy bien. ¿Sí ven cómo va quedando de hermoso? Miren, hermoso.
tengo acá, tomo el cordón nuevamente, ¿cierto? Miren, salí por la parte, miren, estoy por la parte del amarre, entonces tengo que ajustarlo ahí. Y precisamente tomo el cordón, miren, ahí salgo y aprieto. Y ahí ya me queda extremadamente full resistente, miren, se me va a zafar nada. ¿Qué hago yo? Yo simplemente voy a dar no necesito dar muchas puntadas porque voy a hacer digámoslo así, el remate. Tomo nuevamente el cordón, doy 2 giros, 1, 2. Y eso es todo, ya hemos finalizado. Tenemos el resultado de la costura. Subí un poquito cansado de abajo porque subí pues corriendo, entonces a veces siento como que se me va el aire. Corto acá, miren, perdón, quemo, voy a quemar acá muy bien, quemo y ya, esto queda dentro del tejido, lo organizo y le doy la forma redondeadita y tengo mi llavero totalmente terminado. Tengo mi llavero totalmente terminado, como pueden ver ustedes ahí en pantalla. Miren mi llavero cómo queda. Entonces, bueno, espero les haya servido mucho este tutorial básico del llavero. Entonces, si ustedes quieren, les pueden seguir dando una forma redondeadita al llavero. Voy a poner así. Entonces, miren, este es el resultado final del llavero. Así queda en la mochila. ¿Cierto? Miren, los 3 pomponcitos ahí. El llavero y ahí está. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor, suscríbanse, compartan, comenten y regálame un like. Hasta la próxima.